tell you more about her later. Más adelante le contaré más acerca de ella. Right now, I want us to consider how Jesus loved mothers. Pero ahorita quiero que consideramos cómo amaba Jesús a las madres. And Jesus was very concerned about mothers. Y él estaba muy pendiente de las madres. At the very beginning of the ministry of Jesus, we see his care for mothers. Desde el principio de su ministerio pudimos ver su preocupación que tenía por las madres. I want to read from you from God's holy word, the Bible, Quiero leerles de la sagrada palabra de Dios, la Biblia, in the Gospel of Luke, en el Evangelio de Lucas, chapter 4, capítulo 4, verse 25 and 26. versículo 25 y 26, que dice así: no cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Jesus was explaining to the people. Jesús estaba explicándole a la gente. He said, let me tell you how much God cares for mothers. Déjeme decirle cuánto se preocupa Dios por las madres. Then he gave us this illustration. Y entonces pasó a darnos esta ilustración. Jesus was saying some mothers feel all alone. Dice que algunas se encuentran muy solas. Some mothers feel abandoned. Algunas madres se sienten abandonadas. Some mothers feel very hopeless and helpless. Algunas se sienten desesperadas e imposibilitadas. Some mothers feel totally forgotten. Y algunas se sienten completamente olvidadas. But Jesus wants you mothers to know he has not forgotten you. Pero Dios quiere que ustedes madres sepan que Él no se ha olvidado de ustedes. And Jesus says from this scripture he cares very much for you. Y desde esta escritura Dios les está diciendo que se preocupa mucho por ustedes. Let's go to the Old Testament story that Jesus referred to. Y vamos en el Antiguo Testamento a la escritura a la cual Jesús se refiere. Jesus said, I'm going to tell you a true story. Jesús dijo, les contaré una verdadera historia. He said, many years ago, Dijo, hace muchos años there was a widow. hubo una viuda. She had one child, one son, Ella solo tenía un hijo. and he had a special need. Era un niño que tenía una necesidad especial He was starving to death. y él estaba pasando hambre. There was no food. No había alimentos. Her son was dying. Su hijo se le estaba muriendo. The mother's heart was breaking. El corazón de la mujer estaba quebrantado. She felt overwhelmed. Ella se sintió sobrecogida. There was no hope anywhere. No había esperanza por ninguna parte. There was a great famine in the land. Había una gran hambruna en la tierra. There had been no rain for 3.5 years. Por 3 años y medio no había lluvia. All the food was almost gone. Se había escaseado casi todos los alimentos. Some were already dead. Algunos ya se habían muerto. And let's read the story about this woman. Y leamos la historia acerca de esta mujer. Y dice así: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece ahí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. We started from 7. Yeah, you read 7 through 9?
historia comienza en medio de una gran hambruna. Now, Elijah Así que Elías was a prophet of God. era un profeta de Dios. He was called of God to tell the people the words of God. Él fue llamado por Dios a comunicar la palabra de Dios al pueblo. The people of that time, Y la gente de ese tiempo they didn't know much about God, no sabían mucho de Dios. and those that did not think they needed God. Y aquellos que sabían de Dios no pensaban ocupar mucho de Él. But now the conditions have gotten very severe, Y ahora que la situación se había empeorado tanto and the people were fearful y la gente estaba temerosas and they were worried, y estaban preocupadas, much like some of you are today. mucho como muchos de nosotros nos encontramos hoy, The conditions in your family, con las condiciones que hay en nuestras familias, with your children, con sus hijos, in your country, en nuestro país, with the government, con el gobierno all the world problems. y todos los problemas mundiales. We have many worries, Tenemos muchas preocupaciones, many concerns, muchas cosas que nos preocupan and God came to the rescue. y Dios vino al rescate He went to the prophet Elijah, y fue donde el profeta Elías and God spoke to him, y le habló and he said, "It's time to go and help the people." y le dijo, es tiempo para ir y ayudar a la gente. But God's own people, the Jewish people, Pero la gente de Dios, los judíos, they lived in the country of Israel. vivían en el país de Israel, They still weren't concerned about God. pero ellos no estaban preocupados por Dios. There was a widow woman that had one son. Pero había una viuda que solo tenía un hijo She lived in the country next to Israel. y ella vivía en un país que estaba próximo a Israel. They worshiped false gods, Y ahí ellos adoraban dioses falsos. and she lived in the city Y ella vivía en la ciudad where the wife of the king of Israel was donde, born. donde la esposa del rey de Israel había nacido. The wife of the king of Israel was the most evil queen there had ever been. Y esa esposa de ese rey de Israel era la más peor que pudo haber. She brought the false gods to Israel. Y ella trajo a los dioses falsos a Israel. She influenced the king, Y influenció al rey, King Ahab. el rey Acab. He turned to the false gods. Y él se volteó hacia los dioses falsos He rejected the true and living God. y rechazó al único y Dios viviente. Sometimes, as a mother of a special needs child, A veces, como madre de un niño con necesidades especiales, the responsibility of caring for your child is so great, la responsabilidad de cuidar de su hijo puede empezar tanto and you hurt so much for the pain and suffering of your child, y estás tan angustiada por los sufrimientos de su hijo and things seem to get worse for you, not better, y las cosas parecen empeorárseles en vez de mejorar and you may have the thought, y podrías albergar el pensamiento God, where are you? de que y le preguntas a Dios, ¿y dónde estás? Do you care about me? ¿Te preocupas por mí? Are you aware that I am hurting? ¿Estás pendiente que estoy aquí sufriendo? God, don't you know my child is suffering? Dios, ¿acaso no te has dado cuenta que mi hijo sufre? And you feel so alone. Y te sientes tan sola You feel like God has abandoned you. y te sientes abandonada por Dios. That's how the mother of this, the widow mother, that's how she felt. Y así era como se sentía esta viuda madre de esta criatura. So God sent the prophet Elijah Así que Dios mandó al profeta Elías to provide for her para proveerle, so she could take care of her child. para que así ella pudiera cuidar de su hijo. Okay, now let's read what it is. Entonces sigue diciendo, dice, This verse. Now let's start we're in verse 10. ok, We can just go ahead, please. ok, entonces pasa diciendo, tráeme también por favor un pedazo de pan, tan cierto como vive el Señor tu Dios,
respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hija y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. I'm going to turn to now. Ok, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de tu tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Okay. So Elijah went to the village where the widow woman lived. Así que como ven, Elías fue a la aldea donde vivía aquella viuda. Her village was very small. La aldea en que vivía ella era bien pequeña, It was very obscure. era bien remoto. It would be similar to El Tomate. Tal vez era algo así como el tomate, pequeño. And it was near Guaymaca. Y ahí estaba, That's más o menos. así más o menos cerca de Guaymaca. Very simple. Sí, por ejemplo, era cerca de Guaymaca. Sí. Okay. So Elijah went to the widow woman Así que Elías fue donde la viuda and he asked her, "Can I have a drink of water?" y le pidió un trago de agua. So the widow woman responded. Y la viuda respondió, She went to get him some water. le fue a buscar el agua. Now let's remember, there's not been any rain, Recordemos, no ha habido lluvia, so water is very precious. así que el agua es bien apreciada en ese momento. There's not much water left, No había mucha agua, but she was willing to share her water with Elijah. pero ella estuvo dispuesta a compartir el agua que tenía con Elías. So Elijah knew this is the right widow woman that God wants me to help. Entonces, de esa manera, Elías supo que esta es la viuda que Dios quiere que auxilie. God says, if you give, it will be given unto you. Porque Dios dice, si tú das, se te dará. The widow woman gave what little she had, Esta viuda compartió de lo poco que tenía, but God was preparing her to receive what he wanted to give her. pero de esa forma Dios estaba preparándola para recibir lo que Él tenía para ella. So then Elijah asked her for something else. Entonces, después del agua, Elías le pidió otra cosa. He said, I need some bread to eat. Le dijo, necesito algo de pan para comer. Maybe a tortilla. O tortilla, We'll see. posiblemente. So, then the woman, I think she got a little upset. Entonces, pienso que en este punto de la conversación, ella se fastidió un poco, ¿verdad? Cuando él le pide pan. This is only my opinion, Esto solo es mi opinión, ¿verdad? but the woman was frustrated. Pero ella estaba un poco frustrada. Here's this stranger Aquí se presenta ante ustedes este extraño from another country, de otro país. and he wanted water, so I'm giving him water. Necesita agua, le di el agua. But now he wants food, Y ahora quiere comida. and I don't have enough, but for one more meal, Y yo solo tengo para un tiempo más de comida. and then we're going to die. Y entonces nos moriremos. And who does he think he is? Y él, ¿quién se cree? We women do all the work, Nosotros las mujeres hacemos todo el trabajo and the men sit around and do nothing. y los hombres se llevan por ahí sin hacer nada. Even the translator, look at him. Hasta el traductor, mírenlo, All he does is talk. lo único que hace es hablar. He has a big mouth. Tiene una boca bien grande.
But of course, God doesn't see it that way. Pero por supuesto Dios no lo ve de esa manera. We are all special in God's eyes. Todos somos especiales en la vista de Dios. We're all important to God. Todos somos importantes para Dios. But it's interesting what the widow woman said to Elijah. Pero es bien interesante lo que la viuda le respondió a Elías. She said, as your God lives. Y le dijo, así tal como tu Dios vive. So immediately we recognize this woman understood something very important. Y ahí en ese punto nos podemos dar cuenta que esta mujer había reconocido algo muy importante. She understood that Elijah, a Jewish man, Ella entendía que Elías, siendo un hombre judío, was part of the people of God. era parte del pueblo de Dios. And unlike the other gods in her country, No como los otros dioses de su pueblo, they believed in the true and living God. los judíos creían en el único Dios viviente. She had heard stories about how great the God of Israel was. Porque ella había oído historia acerca de lo grande que era el Dios de Israel. So she said to Elijah, Entonces le dijo a Elías, you have the living God, ustedes tienen al Dios viviente, and therefore I will give you something to eat. entonces le daré algo para comer. So then she not only gave him water to drink, but food to eat, bread. Entonces no solo le dio el agua, sino que le preparó de comer. And she said, that's all I have, Pero le dijo, eso era lo último que tenía. and they were all going to die. Y después de esto todos nos vamos a morir porque aquí ya no hay nada. Elijah told her, Elías le dijo, he said, I am giving you the word of God. le estoy dando la palabra de Dios. And if you will do what I'm telling you, Y si usted hace lo que le estoy diciendo, as God is speaking to me, así como me lo dijo Dios, and God will take care of you, Dios cuidará de ti, He will take care of your child, de tu hijo and He will take care of me. y de mí también. We will all have enough to eat. Y todos tendremos suficientes alimentos. But you must trust and obey Pero the Lord God, debe de confiar y obedecer al Señor Dios, the true God, el Dios verdadero, the living God, el Dios viviente, the Almighty God. el Todopoderoso. And nothing is too hard for Him, Y no hay cosa demasiado difícil para Él, because the God of Elijah porque el Dios de Elías is the God of the impossible. es el Dios de lo imposible. And when you allow Him to become your God, Y cuando usted permita que Él sea tu Dios, He will take care of you. te cuidará. So let's look at what happened. Entonces veamos lo que sucedió. Elijah then addressed the concern that every mother has. Entonces Elías se vuelca y comenta sobre el asunto que a todo madre preocupa. He said, do not fear. Le dijo, no tema, Don't let fear rule your life. no deja que su vida sea gobernada por el temor. God has given mothers a natural desire to care for their children. Dios ha puesto en el corazón de las mujeres aquella tendencia natural para cuidar. He puts a love in the heart of the mother for their children. Puso en su corazón un amor especial hacia sus hijos. And when the child is in danger, Y cuando un niño se encuentra en peligro, when the child is in need, cuando está en necesidad, when the child is hurt and suffering, cuando está sufriendo y está en angustia, the mother feels it greatly. esa madre lo siente de gran manera. My mother Mi madre was a very kind and compassionate person. era una persona muy compasiva y bondadosa. I was the oldest of 5 children in my family. Fui el mayor de 5 hijos en mi familia. When my mother was 2 years old, Cuando mi madre tenía 2 años de edad, her father died. su padre falleció. He had pneumonia. Padeció de neumonía y a causa de eso lo perdió. And her mother had
another child who was only 1 year old, y mi madre tenía otro niño que para ese momento solo tenía 1 año de edad. and 2 older boys that were 5 and 7 years old. Y dos muchachos mayores que tenían 4 y 5 años de edad. But it was the time in America of the Great Depression, En ese tiempo, en Estados Unidos había una gran depresión. where my mother lived was called the Dust Bowl. Y donde vivía mi madre se llamaba It was a place, it was so dry, era un lugar bien seco. no rain for many years, No había llovido por muchos años and they had no food to eat. y no tenían mucho alimento por ahí en esos tiempos. So my grandmother had to give her 4 children, my mother and her brothers, Así que mi abuela tuvo que entregar a mi mamá y sus 4 hermanos they went to an orphanage. a un orfanatorio. That's where she lived. Y ahí fue donde ella vivió. So my mother had a great compassion Y así mi mamá tuvo una gran compasión for mothers who had lost their children hacia aquellas madres que habían perdido and hijos. for children who had no mothers. Y para los hijos que no tenían madre, ella sentía una gran compasión. When we moved from Oklahoma to Texas, Cuando nos mudamos de Oklahoma a Texas, while we were living in Texas, mientras vivíamos en Texas, one of our neighbors, uno de nuestros vecinos, well actually 5 of our neighbors had special needs children. de hecho, 5 de nuestros vecinos tenían hijos con necesidades especiales. My mother was a friend to all the special needs children and their mothers. Y mi madre era amigo de todos esos niños con necesidades especiales y sus padres. She would always be very kind, Y ella siempre fue muy bondadosa and she would encourage the mothers and their children. y siempre animaba a las madres y a y sus hijos. There was one boy who had special needs. Había un muchacho de esos que tenían esa necesidad especial. His name was Dickie. Su nombre era Dicky. He was 17 years old, Tenía 17 años. and he was tall for his age, Era bien alto para su edad. taller than my mother. Era más alto, Maybe tall like this man. tal vez alto como este joven. He was a big boy. Era un muchacho bien grande. But Dickie didn't talk very good. Pero él tenía un problema lingüístico, no hablaba muy bien. Most people could not understand him. La mayor parte de gente no lo podía entender. And he didn't act very good. Y él no actuaba muy bien. And he walked crooked. Y así caminaba un poco, nosotros decimos He así, didn't have control of his mouth. y él no podía controlar su boca. So he had a lot of saliva that would come dripping out of his mouth. Así que él siempre estaba como babeando, como nosotros decimos así, ¿verdad? Most of our neighbors were afraid of Dickie La mayoría de nuestros vecinos le temían. because they didn't know how to relate to him. Y es porque no sabían cómo relacionarse con él. They would hide from him Se escondían de él. because sometimes he could get very angry. Porque a veces a él le daban ataque de cólera. But my mother was never afraid of Dickie. Pero mi madre nunca le temía. She loved Dickie. Lo amaba. Every day, Cada día, at least one time, por lo menos una vez al día, maybe 2 or 3 a times, veces unas 2 o 3 veces, he would come to our house to see my mother. llegaba a mi casa para buscar a mi mamá. She treated him as a normal person. Lo trataba como una persona normal. She would talk to him in a normal Le language. hablaba de forma normal. She would always have a big smile. Siempre le daba su buena sonrisa. She would give him something to drink, Le daba algo para tomar or maybe something to eat. o quizás algo para comer. And she was able to show the kindness of the Lord to Dickie. Y ella de esta forma pudo mostrar la bondad del Señor a este niño. And Dickie's parents were very deeply touched at the way my mother treated their son. Y los padres de ese niño se sentían profundamente compadecidos de la forma en que mi madre le trataba a su hijo. But I was also deeply touched. Y yo también fui profundamente tocado. And I was inspired to see Jesus in my mother. Y me inspiró a buscar a Jesús. Esas acciones de mi madre me inspiraron.
Many years later, after my mother died, Muchos años después que mi madre haya partido de esta vida, I went to Dickie's home. fui a la casa de Dickie. He too had died, También ella había fallecido, but his mother and sister were still there. pero todavía ahí estaba su madre y su hermana. And they could not stop talking about how they loved my mother Y no paraban de hablarme acerca de cuánto amaban a mi mamá and the way she was so kind to Dickie, y de la gran bondad que ella mostró con Dickie. and how he was able to understand my mother and she could understand Y him. cómo ellos se podían entender entre sí. Now, the story of my mother Así, mira, la historia de mi madre is to help you see Jesus. es para que ayudar a ustedes a ver a Jesús. Because my mother was full of Jesus. Porque mi madre estaba llena de And Jesús. Jesus was speaking through her. Y Jesús le hablaba a través de Dickie, a través de ella. My mother was the hands and feet of Jesus to Dickie Para Dickie, mi madre fueron las manos y los pies de Jesús and to his parents. y a sus padres. They were able to see the love of God for their son. Y ellos pudieron ver a través de ella el amor de Dios hacia su hijo. Because mother didn't see Dickie's problems. Porque mi mamá no miraba los problemas que tenía Dickie. She saw someone made in the image of God, a child of God. Lo que ella miraba era alguien hecha en la imagen de Dios, un hijo de Dios. So she saw through all of the human frailty Y así ella pudo ver a través de todas aquellas dificultades humanas to a person who needed the love of God. a una persona que necesitaba del amor de Dios. She didn't have to try to work at this. Y ella no tenía que esforzarse para trabajar en esto. It came naturally for her A ella se le salía naturalmente, because it's who she was in Christ. porque era esa quien era ella en Cristo. And just like God did a miracle through Elijah, Yeah. the widow woman, Y así como Dios realizó a través de Elías un milagro con estas viudas he sustained that widow woman and her son. y sostuvo esa familia, esa viuda y su hijo. If you will trust the Lord Jesus Christ, Si usted confiara en el Señor Jesucristo, if you will give your life to Him si le entregara su vida and allow Him to come and live His life in you, y permitirle venir y vivir la vida de Él a través de usted, then He will be the source of peace and comfort for your life. entonces Él llegará a ser la fuente de paz y gozo en su vida. He will guide you and enable you to be the mother your child of special needs has. Entonces Él le va a guiar y le va a permitir a usted llegar a ser la clase de madre que necesita su criatura. So the Lord Jesus invites you. Así que el Señor Jesucristo le invita He says, "Come to me, all of you who labor and are heavy laden." y dice, ven a mí todos ustedes que están cargados y están cansados. He says, "I will give you rest." Y dijo, yo les daré descanso. Not just physical rest, Y no solo se trata de descanso físico, but the rest unto your soul. sino que un descanso para su alma, So your mind para tu mente, and emotions de sus emociones, can be at peace, pueden estar en paz, can be comforted, pueden recibir el consuelo and your heavy heart can y, be lifted. y su corazón angustiado puede hallar paz. This is what God offers you through Yes. our Lord Jesus Christ. Y esto es lo que nuestro Dios le ofrece a través del Señor Jesucristo. So as Peter said, Así- let us cast our cares upon Him. Así como nos dijo Pedro, entonces tiremos sobre Él nuestras cargas And He will take care of you. y Él te cuidará. I'm going to lead us in prayer. Ahorita lo voy a dirigir en palabras de oración And if you sense that is your need, then you can pray with me. y si usted quiere puede acompañarme en oración también. I will pray for you and then I will lead you in a prayer. Y bueno, vamos a orar, oraré por ti. So Father God, you know the needs and the hurts. Padre, tú que conoces las necesidades y los dolores, You
You know the struggles of these mothers Y usted sabe las luchas de estas madres and the fathers. y de los padres. And so, Lord, I pray that you would bring comfort to them. Y Señor, le pido que les concedas el consuelo. Show them that you have not forgotten them. Muéstrales que tú no te has olvidado de ellos. Show them you are here for them. Muéstrales que tú estás aquí presente por ellos, para ellos. That you have sent Jesus Christ to them. Que les has enviado a Jesucristo. Now you want to give your life to Christ. Y ahora quieres entregar tu vida a Cristo. So you may pray this prayer. Así que puedes hacer esta oración. Lord Jesus, I thank you for my special needs child. Padre, te doy gracias por la vida de mi hijo de necesidad especial. And I thank you that you have trusted me to be the one to care for my child. Y le agradezco por haberme confiado el cuidado de él. But Lord, it's a very hard job. Pero Señor, es un arduo labor. And many times I get tired, Y muchas veces me canso. I become fearful, Me pongo temeroso and I worry. y me preocupo. But I give you all my cares and concerns for my family. Pero a ti te entrego todas mis preocupaciones y angustias acerca de mi familia. I need your strength, Lord. Necesito de su fuerza, Señor. Have mercy on me, a sinner. Ten piedad de mí, un pecador. Thank you for forgiving me of my sins. Gracias por perdonarme los pecados. I receive your forgiveness. Recibo su perdón. And I ask you, Lord Jesus Christ, Y le pido, Señor Jesucristo, come to live inside of me. ven, more dentro de mí. And if Christ is in you, Y si Cristo está en ti, then I ask you, Lord Jesus, entonces le pido, Señor Jesús, to take complete control of my life. que tome control completo de mi vida. I give you my mind. Te entrego mi mente, I give you my will. mi voluntad, I give you my emotions. mis emociones, I give you my body. mi cuerpo, I give you my family. mi familia. And I trust you Y te confío to fill me with your spirit que me llenes con tu espíritu and guide me y me guíes in the care of my family. en el cuidado de mi familia. Thank you that you're supplying all of my needs through Christ. Y gracias por suplir todas mis necesidades a través de Jesucristo. I love you, Lord. Te amo, Señor, In Jesus' name, amen. en el nombre de Jesucristo. Amén.